Continuamos en esta hermosa noche ya, con la última hora de clase por esta noche y por este año. Factores determinantes para que se den los milagros. Ya hablamos un poco sobre las variedades de milagros. La primera condición para que se den los milagros mediante Dios, por el Espíritu, en la vida de un creyente o en alguien en particular, es que se presente una dificultad que el creyente en lo personal, en su condición humana, no puede solventar. Jamás Dios producirá un milagro en la vida de un creyente por el Espíritu cuando existe la posibilidad, oiga, de ser solventado. ¿Sí? Testimonio de Mel Tari. ¿Sí? ¿Qué pasó con Mel Tari? Se cuenta que Mel Tari un día llegó a la orilla del río, estaba evangelizando al otro lado en una de las 17,000 islas que tiene Filipinas, y resulta que la lancha, la canoa ya se había ido y no iba a volver a pasar. Y él necesitaba ir a hacer su trabajo espiritual y Dios lo inspiró a que caminara sobre las aguas y pasó el río una vez solo y varias veces solo y ya después varias veces la pasó con la congregación. Mel Tari. No sé si usted llegó a leer un libro sobre avivamiento en Indonesia. Indonesia, no es Filipinas, perdón. Resulta que en una ocasión, tiempo después, un misionero norteamericano viajó al sitio y le pregunta: Mer, ¿cómo está la fe? Excelente, le dijo, muy buena. La obra de Dios avanzando, trabajándole al Señor. ¿Y la fe, Mer? Chévere, calidad. ¿Sigues cruzando el río? No, le dijo. ¿Por qué, Mer? ¿Bajó la fe? Le dijo, no, hicieron un puente. Entonces, los milagros, que este era uno, caminar sobre las aguas, se van a activar cuando no hay puente y hay que pasar sobre las aguas. Cuando no hay plata para comprar y hay que comprar. Cuando no hay carro para trasladarte de tal sitio a tal sitio y hay que trasladarse. Cuando solamente lo que tenemos disponible para que se logre lo que necesitamos es la intervención del Espíritu. Pero cuando tenemos plata en el bolsillo y vemos a Pedro tener la necesidad y le decimos, Señor, ayuda a Pedro, Señor, permite un milagro por ahí, Señor, ayúdalo, Señor, teniendo todo en el bolsillo, esa oración no llega ni al techo. Perdemos el tiempo orando así. Si tenemos plata y vemos la necesidad, es para que cooperemos, cubramos, ayudemos. Pero si no hay nada, las oraciones valen. ¿Sí? Por eso hay que tener plata es serio, Pedro. Es una gran responsabilidad. Y es más, los que le decimos al Señor que todos nosotros y nosotros somos de Él, Él va a revisar si eso es verdad. Él va a revisar si eso es verdad. Entonces un día me va a mandar a alguien con una gran necesidad cuando yo tenga plata. Pablo lo dice. Le dio a algunos abundancia, pero le puso al lado uno que tiene escasez para que la abundancia de aquel cubra la escasez de este y para que la escasez de este haga mostrar la generosidad del otro y haga mostrar que lo que está en las manos de él es de Dios, pues. Ahora, el testimonio de Mel Tari es ese. La segunda condición es que los milagros realizados mediante Dios por el Espíritu Santo sea algo natural para quien está siendo usado como instrumento. En una ocasión, Dios me dijo, si lo normal mío, es decir, lo normal de Dios, es sobrenatural para ti, indica que no estás preparado emocionalmente para hacer en ti las grandes cosas que yo quiero hacer. Porque lo normal mío tiene que ser normal para ti. Y agregó Dios con el que escribe este material. Si a ti te asombra
Lo que yo hago con otros, lejos está que lo pueda hacer contigo. Al único que le debe asombrar y ver sobrenatural lo que yo hago en relación a los milagros es al incrédulo. Tú como creyente lo debes ver como yo lo veo. ¿Cómo cree usted que ve Dios los milagros? Normales. En el ámbito de lo normal. Porque se supone que tú crees lo que yo puedo hacer. Los únicos que piden o demandan señal son los incrédulos. En el creyente y para el creyente, los milagros deben ser, oiga, el pan de cada día. Nada de lo que Dios haga a través de ti te debe asombrar. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Mateo 12, 38 y 39. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pedí señal? Esta generación ¿por qué piden señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Marcos 8, 11 y 12. Todos los milagros y las sanidades que se dieron mediante el ministerio de Jesús, en lo personal lo vio como normal. Él sabía que Dios lo podía hacer y que ese era su llamado. Él nunca hizo espectáculo ni alarde de los milagros. Todo lo contrario, le decía a la gente, en quien se producían los milagros, que no se los dijeran a nadie. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Mateo 1, 40 y 44. Por igual, los milagros que se dieron en la vida de los apóstoles lo vieron en el ámbito de lo normal y lo natural, tal como Dios lo ve. Ellos no hicieron alarde de los milagros ni se escandalizaron por ellos. Nosotros, a causa de los milagros, somos gente sobrenatural y extraordinaria para el mundo que nos rodea, pero para Dios somos gente naturales. Para esto Él nos escogió, nos preparó y nos ungió. Nos ungió de poder para producir milagros ante los incrédulos. Es decir, el que se den en nuestros ministerios, en el medio del desarrollo de nuestra ministración, los milagros es lo normal que debe estarse dando. Es decir, yo acá quiero aclarar un detalle. En el ministerio de los maestros, los milagros son muy escasos. Milagros en cuanto a la administración directamente a la gente. En el caso de nosotros, los milagros es las iluminaciones profundas de estas escrituras que están aquí, que si fuera por lo natural de nosotros, no hay nada. Pero es una gracia que Dios nos ha dado, es una habilidad que Dios ha colocado en nosotros para entregarles a ustedes estos conocimientos para que entonces cada uno
utilice estos conocimientos en el desarrollo de sus ministerios. Difícilmente vas a ver a un maestro ministrando para que se produzcan milagros. Él va a estar enseñando y enseñando para que la gente conozca, crea y le permitan a Dios a través de ellos mismos o de algún otro que se den los milagros. Eso es en cuanto a la posición de los maestros. Pero tenemos la gente que se mueve un poco en lo profético o en lo evangelístico, que eso es común, normal. No hay aquellas profundidades teológicas. Hay un mensaje sencillo, pero hay un obrar de Dios a través de sanidades y a través de milagros y de otras manifestaciones. Pero ahí es donde nos necesitamos todos. Donde el maestro necesita al evangelista para que el evangelista gane almas y el maestro tenga a quien enseñarle. Pero el evangelista necesita ser enseñado para que enseñe bien. El pastor necesita ser enseñado para que pastoree bien. Y entonces, en conjunto, vayamos perfeccionando a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Entonces oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, que de paso no era Pablo, era el Espíritu Santo, alzó la voz diciendo: dioses, la gente, los inconversos, bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y se armó otro lío también ahí, ¿verdad? Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que ahí se armó otro lío por el desconocimiento. Eso está registrado en Hechos capítulo 14, verso 8 al 11, y más adelante sigue estudiando. Así como Dios nos ve en lo natural, nosotros tenemos que ver lo que Él hace a través de nosotros en relación a los milagros como natural, y entender que el sobrenatural es Él como Dios. Pablo, en respuesta a las acciones de estos hombres, a causa del asombro, los reprendió y les dijo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejante a vosotros. Hechos 14:15. Observe que Pablo se está viendo normal y natural como Dios lo ve, y a su vez está viendo el milagro realizado como algo normal en la esfera de lo que es sobrenatural en medio de la gente incrédula. La tercera condición que debe estar presente para que los milagros se den es que nosotros, como instrumentos de Dios, perdamos todo el prestigio, oiga lo que viene, que está arraigado en un corazón lleno de orgullo y soberbia. A veces lo que nos impide orar por los enfermos es el temor de quedar mal ante la gente que nos rodea al pensar que Dios no lo va a sanar. Y eso es cuidar un prestigio. Debemos entender que fuimos llamados por Él es a imponer las manos sobre los enfermos. Él se encargará de sanarlo. Él como Dios lo va a hacer. No es mi problema. El cómo Dios lo va a hacer no es mi problema. Solo sé y debo estar seguro que lo puede hacer. Los milagros no se analizan, oiga, ni tampoco analices a Dios pensando Él cómo lo va a hacer. Cuando ángel Gabriel le dijo a María la palabra de parte de Dios acerca de la concepción de Jesús, María le preguntó: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, ¿será que me vas a llevar a una clínica y me vas a hacer una inseminación artificial? Eso no existía, señoras y señores, ni la imaginación de eso. En la respuesta que el ángel le da, le dice quién lo va a hacer, pero no
le dice cómo Dios lo va a hacer, porque un milagro que viene de Dios por el Espíritu, nadie lo puede explicar ni detallar. Cuando te pones a buscar respuesta a los milagros de Dios en relación el cómo lo va a hacer, es cuando entras en el terreno de cuidar el prestigio por la incertidumbre, el temor y la duda de pensar que no se va a dar el milagro mediante la intervención de Dios. No pienses el cómo Dios lo va a hacer, solo cree que lo va a hacer y lo puede hacer. Dones de sanidades. Se traduce del griego charismata, lamatón, que indica la manifestación del poder de Dios mediante el Espíritu en la vida de un creyente para operar en la esfera de la enfermedad. Tiene que ver con la restauración del cuerpo físico. Este don trabaja junto con el don de fe y de milagro. Hechos 3, 1 al 10. En cuanto al plural de los términos dones de sanidades, hay dos aplicaciones. Dones de sanidades, Dios opera en el creyente individualmente para sanar un tipo de enfermedad en especial, es decir, Dios utiliza a una persona en especial para hacer crecer pierna, curar cáncer, enfermedades óseas, entre otras. Pero esto no se trata de una especialidad en la persona, sino que es un designio de Dios. Es decir, de repente Dios pone en Juan solamente orar para que se sanen los que tienen dolor de cabeza. Y todos los que tienen dolor de cabeza, Juan oró por ellos y se sanaron. Pero los que tienen dolor de jarrete, de tobillo y de rodilla, no. Eso es cuestión de Dios. No es que Juan tiene una especialidad única de la cabeza, no. Eso es cuestión de Dios. Nada. Exacto. Entonces, dones de sanidades, Dios utiliza diferentes formas, oiga, o medios para sanar. Su objetivo es conseguir la sanidad. En el caso de Jesús utilizó diferentes formas, esputó sobre los enfermos, es decir, escupió. Eso allá en el Medio Oriente, escupir sobre la enfermedad es maldecirla. Untó barro, echó saliva. Pablo usó los pañuelos ungidos. Pedro sanó con la sombra. Aquí en Maracaibo oí de un evangelista que se quitaba los zapatos en la tarima, llamaba a los enfermos que se pusieron los zapatos de él. Y todo el que se ponía los zapatos era sanado. Si Dios le dijo así, bueno, así. Y así sucesivamente. Cada quien tiene, a cada quien Dios le ha dado una fórmula. ¿Cómo manifestar a Dios a través de ese individuo, de esa persona? Dones de expresión oral. Ya salimos de los dones de poder. Dones de expresión oral o profecía. Avancemos sobre el tema. Para mayor comprensión de este don en sus funciones en la dispensación de la gracia, haremos un estudio en relación al profeta del Antiguo Testamento, su carácter que tiene que ver con el espíritu del profeta, sus funciones, entre otros. Es decir, el profeta del Antiguo Testamento no tiene las mismas funciones, aunque es el ministerio que del Antiguo Testamento pasa y se manifiesta en el Nuevo Pacto, no cumplen las mismas funciones. El profeta de allá tenía unas funciones y la principal era anunciar al Mesías, pero aquí ya el Mesías vino. ¿Sí? El profeta de allá no era templo y morada del Espíritu Santo. Los profetas de ahorita son templo y morada del Espíritu Santo.
En el Antiguo Testamento la iglesia o los creyentes en Dios no eran templo y morada del Espíritu Santo. Los creyentes ahora sí son templo y morada del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el pueblo tenía que ir a consultarse con el profeta. Ahorita en el Nuevo Testamento no necesita el pueblo consultarse con nadie. El profeta viene como un recurso último de tercer nivel, de tercer grado, para confrontar un trato que Dios en lo personal tiene con Juan, y Juan se está haciendo el Willy, el desentendido. Pero cuando el profeta viene, ya Juan sabe que el profeta viene. Hay una reciprocidad y correspondencia. Ya él sabe que le vienen soplando la oreja. Ahora, el don de profecía como manifestación del Espíritu y el oficio de profeta como ministerio dado por Jesús es algo tan serio que en el Antiguo Testamento habían escuelas de profetas para instruir a quienes tenían el llamado de parte de Dios. Y muchos de los que profetizaron en nombre de Dios sin ser enviados por él eran lapidados hasta la muerte por la declinación moral del sacerdocio bajo Elí y sus malvados hijos. Hizo que Samuel sintiera la inspiración de formar una escuela de profetas. Allí los jóvenes, mayormente los levitas, se entrenaban para enseñar la ley de Dios al pueblo, hasta una de esas escuelas en la ciudad de Ramá, presidida por Samuel, y a la cual huyó David cuando Saúl lo buscaba para matarlo. En ese lugar estuvo por algún tiempo. Parece que había otra escuela en Gilgal, pues Samuel menciona a una compañía de profetas en los días de Elías y Eliseo. Se hacía referencia a los hijos de los profetas que vivían junto en Gilgal, Betel y Jericó. Estas escuelas eran sin duda para la enseñanza y estudio de la ley y la historia de Israel, y en ellas se cultivaban también la música y la poesía sagrada. Las escrituras sagradas vino a ser una parte importante del trabajo de los profetas. A estos jóvenes se los preparaba mental y espiritualmente para ver que estuvieran en capacidad de ejercer una mayor influencia para el bien del pueblo. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo fue producto de palabras dadas por el Espíritu Santo en inspiración a la vida de los profetas, y que estos hicieron recopilar de ella. ¿Qué son tiempos proféticos y apostólicos? Vamos a ver esto. Estos tiempos no tienen nada que ver con la proliferación de profetas y apóstoles. Según los escritos del apóstol Pablo, estos tiempos se determinan por una iglesia que tiene un carácter formado, oiga, en el conocimiento y en la doctrina de lo que los apóstoles aprendieron, dijeron y establecieron de lo que los profetas anunciaron en la antigüedad, aunado de lo que aprendieron de Jesús. Caminar en tiempos proféticos y apostólicos es vivir, pregonar, anunciar, vociferar y defender la doctrina que Jesús dejó en sus discípulos y que en ellos se complementó por instrucción e inspiración del Espíritu, haciendo registro de lo que los profetas anunciaron con anticipación. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles
y profeta, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:20 y 22. Los profetas que profesaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, es decir, para ellos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Primero de Pedro 1, 10 y 12. Es difícil que una iglesia que no tenga una mente renovada y edificada por la palabra se pueda mover en tiempos proféticos y apostólicos. Para moverse en estos tiempos hay que tener una mente profética y apostólica, y para tener este tipo de mente se requiere tener los pensamientos de Jesús. Para tener los pensamientos de Jesús hay que conocer la palabra, señoras y señores, y creo que aquí nosotros estudiamos algo por ahí, no es mucho, pero sí estudiamos algo de cristología. Por lo tanto, de eso que tenemos de cristología y que estamos creyendo y que estamos viviendo y que estamos caminando en ello, por ello podemos decir que nosotros estamos caminando en tiempos proféticos y apostólicos, porque conocemos algo de lo profético y conocemos algo de lo apostólico. Entonces, hay gente que está hablando que ellos y le colocan el nombre allá a la iglesia apostólica. Ya va. ¿Conocen algo que es un apóstol? ¿Conocen algo de Cristo? ¿Conocen de cristología algo? ¿Saben qué es redención, remisión y propiciación? ¿Qué es regeneración? ¿Saben y están seguros que tienen vida eterna? ¿Saben que somos templo y morada del Espíritu y que andar en el Espíritu no es andarse revolcando en el suelo y tirándose por allá y tumbando a los demás y tirando a los demás? ¿Saben que andar en el Espíritu es andar en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? ¿Y andan en eso? Si andan en eso, pues son apostólicos y proféticos. Pero si no conocen eso, puede que anden caminando sin cédula. No dejan de ser, pero el que no se sabe el número de la cédula, tiene cédula, pero no tiene identidad. Les pasa como a los muchachos del campo, que lo paró y le pidieron la cédula, todo, sacaron la cédula y uno que dice se me perdió, le piden el número y le dice se me perdió, contigo la cédula. Como no se sabía el número, está fregado. Tenía cédula, sí, pero no tenía identidad. Entonces así tenemos el montón de cristianos hablando de que somos iglesia apostólica y profética, que sí lo somos. Pero ¿será que sabemos qué es eso? Ahí está el detalle, dijo el otro. Ahora, tiempos proféticos no es la proliferación de profecías dadas a nuestra propia merced o capricho humano, ya que la profecía es de fuente espiritual. Todo aquel que se levante profetizando de parte de Dios y la fuente inspiración de la profecía no descienda de él, es decir, de Dios Espíritu Santo, el tal no será tomado por inocente. Su vida quedará estancada
cercenada de la bendición de Dios. Profetas les levantaré de en medio de sus hermanos. Hay acá una profecía. Como tú, y pondré mis palabras en sus bocas, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hable en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no lo haya mandado a hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Deuteronomio 18, 18 y 20. Ahora tenemos una cantidad de supuestos profetas que andan por ahí diciendo: yo profetizo sobre ti, Juan. Ya va. Yo profetizo sobre ti. Ninguna profecía es producto del humano, ni de información que me dieron por allá, que te vieron con un camión por allá, que te vieron sembrando, que te vieron trayendo esto. Nada de eso. No tiene nada que ver con información que me hayan dado, o que yo me imagino, o que yo quiero sacar. No. La profecía toda viene de procedencia divina. Y ninguna es de interpretación privada. Es decir, yo solo tengo el derecho y la potestad de interpretar. No, Pedro habla que la interpretación, e incluso ahorita que tenemos el Espíritu Santo, todo es de todo. Es más, la profecía hay que juzgarla. ¿Qué es juzgarla? Llevarla a la Escritura. A ver si lo que me están diciendo exhorta, edifica y consuela. Si lo que están supuestamente diciendo ni exhorta, ni edifica y tampoco consuela, deséchela. Dígala a quien la diga. ¿Sí? Ahora, el espíritu de la profecía. Cuando hacemos referencia al espíritu de la profecía, estamos pensando en el carácter y en su naturaleza. Por tanto, ninguna profecía que se dé de parte de Dios viene a estar en contra del carácter y la naturaleza de él. Ya va. ¿Qué es el carácter y qué es la naturaleza de Dios? Ese es algo que debemos nosotros, hacemos una revisión. Ya va. ¿Qué es el carácter? El carácter de un individuo está ¿dónde? ¿En el espíritu o en el alma? Estoy preguntando. ¿El carácter suyo está en su espíritu o está en su alma? ¿Dónde está el carácter? En el alma. Sin embargo, cuando el alma está siendo manejada por el espíritu, el carácter que está en el alma es del espíritu. Pero el carácter se muestra es a través del alma. Pero cuando yo me niego al carácter del espíritu, que yo le voy a decir cuál, ustedes se lo saben, cuál es el carácter del espíritu, pero cuando yo me niego al carácter del espíritu, entonces yo voy a manifestarles mi carácter almático, subjetivo y humano, y humanista. Y muchas veces influenciado por demonios y manejado por la carne. Pero cuando hablamos del carácter de Dios, estamos hablando de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el carácter y la naturaleza del espíritu. Entonces, ese carácter ya está en nosotros. Óigame, en todos los creyentes está ese carácter. En todos no se manifiesta, eso es otra cosa. Eso es como todos nosotros somos portadores, templo y morada del Espíritu Santo. Pero no todos nosotros estamos manifestando al Espíritu Santo a través de nosotros. ¿Por qué no estamos manifestando al Espíritu Santo? Porque no hemos matado las obras de la carne. Porque solamente cuando matemos las obras de la carne, el Espíritu Santo se puede manifestar. Ahora soy yo, Octaviano Torre, el que tiene que matar la carne. No es el Espíritu, no es Pedro,
no es Juan, no es la hermana, no, soy yo que tengo que trabajarme. Entonces, una vez que yo mate las obras de la carne, entonces va a aflorarse, va a fluir el carácter de Dios. Y el carácter de Dios comienza por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, cuando yo estoy profetizando bajo el carácter de Dios, lo primero que tiene que manifestarse es el amor. Pues la profecía que viene con amor viene para construir, viene para corregir, viene para edificar y viene para levantar. No viene para avergonzar a nadie, no viene para creerme más que los demás porque estoy diciendo lo que estoy diciendo, no. Es el carácter de Dios. Es más, voy otra vez. Vamos al tiempo cuando usted y yo no éramos creyentes. Nosotros andábamos en nuestro corto, vago y pequeño orgullo. Y Dios se humilló a buscarnos, a perseguirnos. Y se metió donde estábamos metidos. Si estábamos metidos en el bar, allá fue. Si estábamos metidos en la gallera, allá fue. Si estábamos metidos en el juego de Demetra y con los muchachos peleando en el barrio, allá fue Dios a buscarnos o no. ¿Quién se humilló? Dios. Entonces, una vez que yo ya lo acepté, una vez que ya me cautivó, una vez que conquistó, una vez que cautivó mi vida, yo le entregué la vida a Él. Pero entonces, para que Dios crezca en mí, ahora me toca a mí humillarme. Así como Dios se humilló primero, ahora nos toca a nosotros. Para que entonces Él crezca en nosotros, que tiene que ver con el carácter y la naturaleza de Él. Y esto continuando hablando del profeta. Ya que Dios es la fuente de la profecía, el profeta no solo está llamado a declarar la voluntad y los designios de Dios en una palabra, sino que viene a mostrar su carácter, oiga, en una palabra profética. Por esta causa, el apóstol Juan dijo, probad los espíritus, y precisamente se refirió a profecía. Pablo dijo que la profecía debe ser juzgada. Ahora vamos otra vez. En el Antiguo Testamento, por causa del pecado, la ira de Dios caía sobre pueblos, ciudades y sobre individuos. Pero en el Nuevo Testamento, la ira de Dios cayó sobre uno para no caer sobre más nadie hasta tanto que no se termine esta dispensación. Ahora yo no entiendo los supuestos profetas de estos tiempos, de los cuales andan diciendo que Dios está enojado con esto, con aquello, con lo otro, que la ira de Dios va a caer sobre aquí, sobre allá, y hay una gran cantidad de profetas profetizando en las redes en las cuales yo veo sobre Venezuela, sobre Cuba, sobre Nicaragua, pero nadie profetiza sobre las maldades que están haciendo en Estados Unidos. Nadie profetiza sobre las maldades que se están haciendo allá con los negritos en Sudán, donde creo que más de 300,000 evangélicos los han asesinado los talibanes estos se me escapa el nombre de esa religión, que están siendo financiados por los hijos de Ismael. Se me escapa ahorita el nombre de esos individuos. Sí, los Emiratos Árabes Unidos. Y también están siendo financiados por estos otros que están al lado, la ciudad esta nueva que hicieron, que es grandísima. No, la nueva que hicieron el mundial, Dubái. Pero todo el oro de que están sacando de allá, ahora lo lucen en Dubái, pero grandes de las empresas que están haciendo todo eso son israelíes. Y sobre ellos no hay profecía. Están matando gente todos los días. ¿Quiénes arman a esas guerrillas? Todos los empresarios que quieren tener el gobierno desestabilizado para sacarles el oro a precio de gallina flaca, pero masacrando a la población, muy especialmente a los evangélicos. Ahora, aquí en esta parte del mundo, hermano querido, por otro lado, uno se entera de cosas en las cuales
Gran parte del liderazgo están metidos en el lavado de dinero, de las drogas y de muchas otras cosas más. Líderes, pero de todos lados. Ahora, para ellos no hay profecía. Hay profecía para Juan porque por allá un día se descuidó, tenía hambre y se robó una gallina. Pero para el que lava $1.000.000, no, para ese no hay profecía. Yo no entiendo eso. Ahora, voy otra vez. El profeta en este tiempo tiene que ubicarse y ajustarse al carácter del tiempo de Dios. En este tiempo, Dios no está enojado ni se puede enojar. ¿Sabe usted eso? Hagan lo que hagan. ¿Por qué Dios no ha destruido a Israel con toda la barbarie y la vagabundería que han hecho? Porque Dios en este tiempo, con todo el pecado y la vagancia que hay, no puede enojarse. ¿Por qué razón? Porque su ira la descargó sobre un hombre llamado Jesús para no hacerlo por una dispensación sobre el resto de la humanidad. Ah, pero eso se va a acabar pronto. El decir que eso se va a acabar pronto, eso sí es profetizar, porque eso no se ha dado todavía. Y eso es parte de la profecía que damos nosotros como predicadores. Ahora, hablar de lo que tenemos ahora vigente, ¿qué hay? Redención, remisión y propiciación, y eso trajo como resultado para los creyentes regeneración. Tener este conocimiento, entonces entender que Dios, aunque yo me moleste porque estoy predicando y no me oyeron, como los discípulos de Jesús cuando iban pasando sobre aquella ciudad y no lo recibieron, entonces le dijeron, Señor, oramos para que descienda fuego del cielo y los consuma. Jesús le dijo, ustedes no saben de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre, hablando de él, no vino a perder las almas. Es decir, si desciende fuego del cielo y quema esta gente, se perdieron toditos, pero eso no es mi trabajo ahorita. Mi trabajo ahora es salvarlo. Mi trabajo ahora es buscar la manera de que se reconcilien con Dios, porque ya Dios se reconcilió con ellos a través de él, de Cristo Jesús. Eso deben de saberlo y ese conocimiento lo tienen que tener los profetas de ahorita, pero no quieren sentarse a estudiar, pues. Ellos quieren seguir siendo profetas como en el Antiguo Testamento, pero el del Nuevo, el carácter del profeta del Nuevo Testamento, no lo tienen, señoras y señores. Vamos cerrando. Amados, no creáis a todos los espíritus, sino probad los espíritus, el carácter, si son de Dios, porque muchos falsos profetas, oiga, han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Primera de Juan 4, 1 y 3. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, analicen si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Primera a Corintios 12, 29 y 33, hablando del don de profecía, en el cual se habló en lengua por alguna circunstancia, no hay, y si hay la interpretación ahí, listo, y si no, calle, eso lo vamos a hablar más adelante. Pero si hay profecía, no todos se van a poner a profetizar a la vez. Hablo uno y si hay interpretación, cállese el otro y deje la interpretación si él no la tiene. Pero el carácter tiene que ser el ajustado ahorita. ¿Cuál? Gracia, no desgracia. Ahora, los profetas de ahorita predican gracia o desgracia. Y los que profetizan sobre Venezuela, ¿qué es lo que profetizan? Entonces, saque usted sus conclusiones. Si estos sujetos están profetizando de desgracia, pregunto, ¿son ministros de gracia o unos desgraciados como ministros? Esto es duro. Esto no tiene otra, no se las puedo adornar. Esas son las florecitas que le voy a colocar. Es decir, si tu profecía es desgracia y solamente desgracia, tú no eres un ministro de gracia. Tú eres un desgraciado como ministro. Porque Jesús,
el Hijo de Dios, cuando llegó a una población y no lo aceptaron y sus discípulos quisieron orar para que descendiera fuego del cielo, él estorbó, él atajó y les dijo que no era así, que él no había venido a que se perdieran las almas, que él había venido a salvarlas. Ahora tú como profeta, la supuesta profecía que estás diciendo, ¿qué hace? Salvan, liberan, están mostrando el carácter del profeta en este tiempo, del profeta de la gracia, del profeta dentro del ministerio y del sacerdocio de Jesús, o tú te crees un profeta del Antiguo Testamento. Es decir, está fuera de contexto, está fuera del orden divino para este tiempo. Así que, ubícate. Si no lo sabías, bueno, procura saberlo, porque alguien te lo está diciendo en esta ocasión. O somos profetas de gracia en este tiempo temporal de gracia, o somos unos desgraciados como ministros. Bendiciones para todos.